Converse con Dios. Ele não quer que nós outros contenemos Ele aqui ou dentro de quatro paredes. Desestructurada, espontánea, comprometida. Única es la propuesta de Converse con Dios. Y el Señor me hizo ver algo. Y era como que yo tenía un diálogo conmigo mismo, ¿viste? Conducción, Pablo Massa y Alencar Miller. Converse con Dios. Muy pero muy buenos días, bendiciones miles a todos ustedes que nos están acompañando a esta hora de la mañana a través de Facebook, YouTube y también radio. Alencar, muy buenos días. Bom dia. ¿Cómo estamos? Tudo bem? Bien de bien, todo súper. Qué bueno. Compartiendo con la gente hoy y estrenando un nuevo escenario de este espacio Converse con Dios. ¿Qué te parece? Me parece que estou muito alegre, um pouco nervioso também, como na primeira vez que fizemos o programa, pero muito contento. Exacto. Muito contento de poder desfrutar desse novo cenário, dessa conversação com nós outros e também com Deus. Exacto, ¿verdad? E poder desfrutar e apresentar a todos que estão escutando esta programação no dia de hoje. Muy cierto y lo hago... ¿Nos sentamos? Vamos? Y lo hago público también y aprovecho para comentar a la gente, o sea, es un pensamiento más que nada mío, personal, lo compartí contigo el otro día, incluso lo volvíamos a hablar ahora, el tema de los nervios. Sí. El tema del nervio, por ejemplo, yo en mi caso, y lo comparto con la gente porque de seguro hay mucha gente que ahora nos está viendo, que son predicadores, son comunicadores, hay gente que participa en la iglesia, que son cantantes, que predican, que tienen una participación en el culto, ya sea de apertura o lo que sea, o sea, una participación a donde están parados frente al público. Y yo soy una de las personas que me pongo muy nervioso, me pongo súper nervioso. A veces trato de disimularlo con las risas y una de mis características es cuando me pongo nervioso, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. No se nota porque ya de por sí soy una persona charlatana, pero trato de canalizar ese nerviosismo desde este punto de vista. Ese nerviosismo me ayuda a no confiar en mi elocuencia o lo que haya leído o estudiado. Entonces me ayuda y voy a este lado. Señor, yo estoy re nervioso, así que ayúdame, sé tú en este momento, guíame, sé vos, mi inteligencia es nada. Entonces por ahí trato siempre de canalizar ese nerviosismo. Claro, es como entregar, ¿no?, todo para Él y decir que tu espíritu nos guíe porque precisamos. Y yo también me gusta mucho hacer eso. ¿Cuál fue el día que te pusiste más nervioso? Así, ahora me parece un buen tema porque nervios, creo que de algún punto todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Sí. Sempre quando uno tem que predicar, ou quando tem alguma coisa muito, que vale muito para uno, nós nos podemos ver nerviosos. Eu, para fazer a prova de manejo, não, para ganhar a carta de habilitação, eram como 100 pessoas em el dia fazendo o teste, não? Seria teste, não? Sí, a prova de manejo. Esse dia me puse bastante nervioso porque o valor também que se paga em Brasil é muito alto. Se fallas, tem que volver a pagar tudo outra vez. Igual. Haga igual. Sí, ahora. Então, aquele dia me puse muito nervoso. E o demais é que eu veia um atrás do outro repetir. E eu me quedei por último. Não? E todo aquele momento me serviu de reflexão. Não? E tá, entreguei na mão de Deus e menos... ¿Salvaste la primera? Na primeira, sem nenhum ponto negativo, zero. Então, foi perfeito. Não? Todo aquele momento para refletir, Señor, va adelante porque yo solo no puedo, ¿no? ¿Ese fue el día que te pusiste más nervioso? Unos que me acuerdo, pero tuvo varios, esperando mi hija nacer. Eso, ahí va, ese. Esperando mi hija nacer fue algo, eso, iba, fue una aprensión, un nerviosismo, lejos de mi país, lejos de mi familia, lejos de todos. Porque el cine nació en Perú. Sí, nació en Perú, nació en Perú. Entonces aquel momento ali para mí fue un singular. Passou um tempo, meses, e houve uma repercussão daquela atitude de tempos atrás. E não foi algo malo. Foi algo que realmente deveria ter tomado, pero ele queria que eu tenha a consciência de saber como andar. Então, às vezes, ele não entrega o pescado, ele ensina a pescar. Então,
¿Y cómo se hace eso? Pescando, ¿no? Exacto, en la práctica. Claro, no solo con el video tutorial, a veces tenemos que vivir la vida para poder ver cómo procede. Y no final de las cuentas salió todo bien, ¿no? Salió todo bien, no repercutía en mí, repercutía en un tercero, pero generó una situación que fue de bendición para todos. Fue algo muy interesante. Y yo aprendí en aquel momento que nem todo él me va a decir así, asá, sí, no. Él va a decir, vamos a vivir y te voy a mostrar. Yo siempre digo que Dios, nosotros somos seres pensantes. ¿Cierto? ¿No? Dios nos hizo como seres pensantes, nos dio la capacidad de inteligencia, capacidad resolutiva, capacidad auditiva, visual, sensorial, comunicativa. Y creo que si nosotros utilizamos esas funciones, esos sentidos que Dios nos dio, aún con la guía del Espíritu Santo nos podrá ir bien. Tenemos un enemigo igual. Ese enemigo somos nosotros mismos, es nuestra mente. Mientras vos hablabas, yo me acordaba de una historia. Es una historia de alguien que se dejó llevar por su propio pensamiento, que le jugó en contra. Es una historia que dice que iba un hombre por la ruta, por la calle, por la ruta, mejor dicho, en el medio del campo de la nada, y pinchó la rueda del vehículo. Pinchó. Y no tenía la llave para hacer el cambio de rueda. Tenía el auxiliar, pero no tenía la llave. Entonces bajó del auto y vio que a lo lejos, allá 25.432 kilómetros, había una casa. Entonces resolvió, me voy hasta aquella casa y pido si tienen prestado una llave para aflojar la rueda y hacer el cambio. Pero mientras iba caminando 1 kilómetro, 2 kilómetros, las horas iban pasando, esta persona empezó a pensar, voy a pedir prestada la llave a alguien que no me conoce y yo tampoco lo conozco. ¿Qué tal si esta persona no me presta? Porque no me conoce. Sí. Entonces iba, como decimos popularmente acá en Uruguay, dándose manija, ¿no? Sí. No me va a prestar, pero sí, me va a prestar, no me va a prestar, sí, me va a prestar, no me va a prestar, e iba avanzando. No me va a prestar porque no me conoce, pero me va a prestar, sí, porque es gente del campo, y la gente del campo generalmente es amable, es hospitalaria, es dadivosa. No, iba en esa guerra interna. Bueno, esa guerra interna tuvo un resultado. Toda guerra interna tiene un resultado. Cuando llega a la casa, golpea la puerta, sale el dueño de la casa y este que iba a pedir la llave prestada le dijo, ¿sabes una cosa? No me prestes nada, no quiero. Se dio media vuelta y se fue. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en esa guerra interna, en esa batalla positiva, negativa, en esa manija continua, constante, la mente lo venció. Entonces, muchas veces somos vencidos por cosas que no existen. Sí, batallas y que se desarrollan en nuestra propia mente. Por eso voy al punto. El pero, el positivo, el negativo, lo voy a intentar. Capaz que me da bien, capaz que me da mal. Pero no conoceré el resultado si no lo intento. Si no lo intento. Y pienso que la vida cristiana se constituye básicamente en eso. Están las cosas que Dios nos dice que hagamos. Están las cosas que Dios no nos dice nada, pero espera que nosotros tomemos una decisión. Con certeza. Y eso es importantísimo, me parece. Yo creo que Dios en su palabra nos da parámetros para seguirnos. Pero todas las circunstancias realmente en la Biblia tienen los parámetros, pero la vivencia nos compete a nosotros, ¿no? Como sus hijos, caminar. Porque nosotros que tenemos hijos no podemos, ¿no?, estar con ellos todos los días. Dios sí está con nosotros todos los días, pero Él mismo así nos va dando guías para que nosotros vivamos, ¿no? Y la misma cosa, nosotros vamos pasar los parámetros para nuestros hijos, parámetros que aprendemos como experiencia, que leemos en la palabra del Señor y guiamos ellos su vida. Pero la verdad, quien va a vivir la vida de ellos no somos nosotros. Son ellos. Son ellos mismos. Entonces, yo creo que nosotros debemos tener esa guía de nuestro Padre espiritual, ¿no?, nuestro papá, que es conocer y vivir. Al final, Él nos creó para vivir, ¿no? Exacto, es cierto, sí. Su creación que somos nosotros, fuimos creados para vivir. Para vivir. Mismo Cristo vino, yo vine para darles vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces, el significado de eso no es solo la vida eterna, es el vivir aquí, porque esa tierra fomos creados para vivir. Dios nos introdujo en esta tierra. Nos introdujo para vivir aquí. Claro que nosotros siempre pensamos que nuestro destino no es aquí, pero aún estando aquí, existe toda una instrucción, toda una cosa. Y como tú dijiste, ¿quién es el mayor enemigo de nosotros? De nosotros mismos. Yo estoy 100% de acuerdo, ya comentamos sobre eso y es una cosa que somos bloqueados, nos bloqueamos, mejor diciendo, en muchas de las cosas que podemos emprender o solucionar
tanto con nuestros familiares como las personas que nos rodean en la sociedad. Y yo creo que realmente deberíamos a cada día pensar en esos parámetros y decir, ¿será mismo? Bueno, voy a buscar la guía de Dios. Voy a buscar el camino y ver cómo es eso. Ese cuento que dijiste de la llanta, ¿sabe que me pasó muy semejante a eso? Me faltó la batería. No. A las 4 de la mañana, cerca del aeropuerto, no venía nadie. Yo paraba a la gente que venía con el coche, algunos no querían parar Y por no, el claro, miedo. obviamente, Claro. la peligrosidad. ¿No? Entonces, hasta aquel momento una de las personas paró y me dijo, mira, ¿por qué no intentas en la estación de servicio? Y yo, pues claro, pero ¿y será que va a tener o no va a tener? Pero yo ya estaba 1 hora y media ahí parado, en media de la noche, y no encontraba solución. Y voy, no pierdo nada. Y voy, llegué allá, la persona, el atendente de ahí, el muchacho me dijo, mira, te presto La pinza. la pinza. Y una persona paró y fui, entregué para él. Y si me quedara ahí, ¿hasta qué hora me iba a quedar No, ¿y trabado? cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto? 1 hora y media. Teniendo que trabajar en algunas horas. Tendría que trabajar, imagínate. Entonces, nosotros nos trabamos, a veces no miramos la Y situación la solución completa. está tan cerca. Estaba ahí nomás la solución. Es que 1 kilómetro, ni eso. Estaba ahí, caminar en la noche, peligro, pero estaba ahí la solución. Y uno a veces bloquea Sí. y no ve las cosas, ¿no? A veces, A veces quien está de fuera ve mejor, a veces, ¿no? bueno, viste, ahí yo digo que, creo que ayer te decía, uno ve, otras personas ven cosas en uno que uno mismo no ve. Es verdad. Yo puedo ver cosas en vos que vos no ves, y vos podés ver cosas en mí que yo mismo no veo. Eso acontece. Y Dios, sobre todas las cosas, ve cosas en nosotros Sí. que nosotros no vemos. Es como cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, yo quiero que seas tú el que liberes a mi pueblo. Y Moisés que dijo, Señor, yo que soy medio tartamudo, no tengo facilidad, mi elocuencia, carezco de elocuencia. Sí. Entonces yo pienso que Moisés en realidad no estaba viendo una característica que él tenía, pero que Dios sí la estaba viendo. Con certeza. Entonces pienso que todos tenemos características o funciones que desconocemos y que nos damos cuenta que tenemos esas características o funciones recién cuando las ponemos en práctica. Y una de las características que tenemos y que a veces la anulamos es la capacidad de oír. Sí. De oír a quienes nos rodean, de oír a Dios y de oírnos a nosotros mismos también. Cierto. ¿No? Porque en tu caso, con lo del auto, escuchaste al que pasó y te dijo, ahí hay una estación de servicio. Capaz que vos sabías que había una estación de servicio por ahí. Sí. Pero bueno, a veces se nos tienen que abrir los oídos para escuchar y ver que la solución está ahí tan cerca y que nosotros estamos ahogándonos, dijera mi madre, en un cuentagotas. Ay, qué interesante. En cuentagotas, viste, que, Sí, y sí, la sí. solución está ahí, bien, está tan cerca y nosotros la complicamos. Nos ahogando en un charco nomás. A veces Exacto. puede pasar, es un dicho también de allá. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál mejor lugar para oír? La palabra de Dios Exacto. tiene palabra para nosotros, pero no solo eso. Las personas que están a nuestro alrededor tienen palabra de Dios. Somos usados por Dios unos para con los otros. Debemos abrir nuestro corazón, no creer que somos mayores o menores, peores o mejores que las personas. Yo creo que realmente deveríamos tener ese principio de, estamos pasando algo, para un poquito, Exacto. escucha, presta atención, vemos lo que vamos a hacer, Analizar, evaluar. y todo eso. Y me gustó esa cuestión que tú acabaste de decir con respecto, y me quedé pensando, ¿no? Que nosotros a veces tenemos habilidades y no dejamos Dios mismo utilizar de ellas para nuestro propio bien y también para la ampliación del reino de Dios, para nuestra familia, para nuestro empleo. A veces no dejamos y bloqueamos estas cosas, y no sé decir como un don natural, pero muchas de las cosas Sí, que tenemos. Pienso que es un don natural. Sí. Creo que todos tenemos algún don natural, o sea, que Dios permitió que lo tengamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero también tiene aquellos que no son naturales, pero que podemos desenvolverlo. Exacto. Y si estamos bloqueados, no vamos a desenvolver. nada. No vamos. Entonces, el bloqueo que tenemos es que nosotros deberíamos buscar la forma, imagino que en Dios, o a veces también, ¿por qué no?, en profesionales Sí, de estoy la acuerdo. salud, Estoy de acuerdo. ¿no?, que el Señor prepara, ¿no?, para estar nos guiando a un camino así de encontrar mejor a Dios, nos encontrar a nosotros en Dios también. Es que
Es muy importante lo que vos decís ahora porque de alguna manera abre esa brecha de que debo escuchar a quienes me rodean, debo escuchar profesionales, debo escuchar a mis hermanos, debo escuchar a mis pastores, debo escuchar doctores, porque a veces nos bloqueamos y por ejemplo, cuando me bloqueo yo dejo de oír, Sí, dejo de escuchar y cuando yo dejo de escuchar me estoy hundiendo. sí. Me estoy hundiendo y lo que me vaya a pasar posteriormente me va a hacer mal. Por ejemplo, si hay una persona que el médico le recomienda tomar la medicación, tal medicación, y no escucha al médico. No, el médico no lo voy a escuchar, no voy a hacer caso a nada. Deja de tomar la medicación. A la larga, esa desobediencia Sí. va a traer un peor estado de salud porque en principio no quiso escuchar lo que le iba a hacer bien. Y generalmente, lo que las personas nos dicen, guiadas por Dios, y lo que Dios nos dice, nos va a hacer bien. Sí. Por Y más que no veamos en el momento, Exacto, es como el remedio feo, es feo el remedio, Sí. pero te va a hacer bien. te va a hacer bien. Porque cuando algo es bueno para nosotros, va a contrariar lo que yo pienso. Y Pablo, una pregunta. ¿Qué llevas nosotros, las personas, a tomar esa actitud y a veces nos bloquear alguna indicación? ¿Qué Wow. te parece? Y yo pienso, Yo creo que son varios motivos. Son muchos motivos. Creo que todos que nos escuchan deben tener pasado por eso y están pasando por son eso. muchos. Y yo pienso que una de las cosas que nos puede llevar a bloquearnos es que a veces nos pueden decir lo que no queremos oír. Bueno, realmente. Y que lo va que- en contra de nuestra concepción o comprensión de las cosas. Porque lo que nos dicen no es lo que queremos, pero justamente lo que nos están diciendo que es lo que no queremos es lo que posteriormente nos va a hacer bien. nos va a hacer bien. Entonces, me dicen lo que no quiero oír, pero justamente lo que no quiero oír es lo que me va a hacer bien. Y no me dicen lo que quiero oír, que a la postre no me va a hacer bien. Tremenda filosofía, muy buena. Sí, pero es que justamente eso también nos bloquea. Es por ejemplo, yo lo vivo yo, lo experimento todo el tiempo yo, que a veces uno escucha lo que no quiere oír, eso te bloquea, el bloqueo produce enojo, el enojo va en aumento, cuando Cierto. quería acordar, airaste y pecaste, te airaste y Está, pecaste. perfecto. Entonces, yo pienso que una de las cuestiones que nos llevan a bloquearnos es que lo que nos dicen es justamente lo que no queremos oír. Entonces, con eso que tú estás me diciendo, yo consigo ver una cosa. Más una vez, el gran enemigo de nosotros, muchas de las veces somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Es que el peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros sabemos y creemos, porque tenemos esa profesión de fe, ¿no? Creemos en Dios, creemos en la palabra, y realmente el enemigo está actuando de una forma general, en grupos, ¿no? Y también personas individualmente para que vengamos a pecar o equivocarnos, pero Él usa de algo que realmente hay en nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza, Exacto. muchas de las veces, Sí. humana y carnal, para que vengamos a errar. Entonces, muchas de las veces yo he notado que para nosotros cuando estamos fuera, otra vez, ¿no? Como estamos fuera, es fácil ver el error del otro. Eso he notado, es fácil ver el error del otro. Y a veces até cometemos el pecado de juzgar, porque juzgamos que está pecando la persona debido a aquela actitud, pero a veces no prestamos la atención por qué está reaccionando. A veces puede ser un trauma de infancia, Wow, sí. puede ser un trauma de infancia, una falta de enseñanza, ¿no? Porque una cosa es nosotros leer la Biblia, otra cosa es vivir la Biblia, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay tantas cosas que generan esas actitudes que cada uno de nosotros debería, a veces, o mejor, todas las veces, observar e intentar entender toda la cuestión, toda la historia. Vos sabés que eso hace parte de la hermandad, Perfecto. ¿no? Eso hace parte de la hermandad. Yo no te voy a prejuzgar de repente por una actitud que vos tuviste, si no te conozco, si no me sumerjo en tu corazón para entender por qué tuviste esa actitud en consecuencia A o B. ¿Por qué? Y pienso que de ahí parte un punto fundamental de que como comunidad, como iglesia, nosotros nos podamos ayudar. Y mira, esto me remonta a una situación familiar que se dio hace bastante ya con uno de mis hijos, creo que fue Tiago, si no me equivoco, que de nada explotó, tuvo una reacción, se puso a llorar por algo que era tonto, Claro. insignificante, para uno, ¿no? Sí, Y me acuerdo que Evangelina dijo, no fue eso, hay algo más. sí.
Y ahí hizo todo el superpoder de la Mujer Maravilla Madre, ¿viste? Sí. Y se metió en el asunto. Un análisis Exacto, cuántica de toda la situación. Ahí va, y charló con él, no sé qué, y resulta que había tenido un problema en la escuela, una discusión, y eso lo había molestado, y eso, detonó en que por que algo le estaba insignificante- heriendo durante Claro. mucho tiempo y maquinando, y explotó. Y explotó. O sea, y a veces nosotros, trayéndolo al plano adulto y Claro. de la vida, tenemos ciertas actitudes o explotamos en ciertas acciones que de repente no era para tener esa actitud. Pero no fue eso lo que te hizo explotar. Ese fue el detonante. Porque Yes. ya venía con un cúmulo de muchas cosas, tragando. Una raíz que generó todo eso ahí hasta aquí. ¡Bum! Y ahora es fácil yo prejuzgarte por esa actitud cuando desconozco todas las valijas, el bagaje, como dicen Claro. ustedes, ¿no? Todo lo que viene atrás. De repente, ¿te puedo juzgar por eso? No, porque desconozco todo lo que vos venís cargando. Claro, muy buen punto. Ese ejemplo que tú dijiste, yo veo en mi vida y en la vida de las personas que me cercan. He tomado la iniciativa, después de mucho tiempo, ¿no? De observar ciertas cosas que huyen del normal. Cuando alguna cosa yo noto que huye del normal, que sale del cotidiano, ¿no? La persona normalmente es alegre, daqui a poco la persona está triste. Algo está pasando. Algo está pasando. Y a veces estamos tan preocupados con nosotros que desapercebemos y dejamos pasar. Pero la verdad no debemos hacer eso, ¿no? Hay que Como padres, como hermanos, Sí. como hijos, a veces con nuestros padres. Y es una cosa que no es que queremos justificar los errores de alguien. No sé si me hago entender. Te entiendo. ¿Sí? Porque si estamos diciendo, la persona debe tener algún problema, no me estoy sacando el foco que hay un problema, pero el punto que digo es que deberíamos buscar realmente la raíz de lo por qué generó eso. De lo por qué generó, Y de ayudarlo. dónde, y buscar ayudar a la gente, porque precisamos de ayuda también. Claro, hay un punto interesante ahí, ¿no? Estoy 100% de acuerdo contigo en ver por qué esa reacción, incluso preguntar, che, ¿estás bien? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué pasa? ¿Que estás triste? Ver la solución, ver de tratar de ayudar, ¿no? Sí. Pero después está el otro punto, que eso ya escapa de nosotros, cuando la persona se bloquea y no quiere ser ayudada. Eso pasa. O sea, cuando la persona se bloquea, ella escapa de uno, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces yo ya hice eso? Pensando que yo podría solucionar mi problema solo. Y a veces no tengo el conocimiento, ¿no? No tengo la experiencia. Capaz que puedo solucionar todas las cosas, pero un largo tiempo a base de mucho sufrimiento. Y te podrías haber ahorrado tanto sufrimiento. Es como lo que te camino. pasó con el auto. O sea, estaba ahí nomás la estación. Con certeza. Y si tuviera capaz que cada uno de nosotros pudiera tener en cuenta personas que pueda hablar, tener la confianza, ¿no? De conversar, nos olvidar un poco de los problemas, conversar con Dios más veces, ¿no? Creer que Él responde, porque tiene mucha gente que bueno, pero ese es otro asunto, que hablamos con Él, pero las personas no quieren escuchar a veces, están buscando su propio interés, pero deberíamos tener esa comprensión y una concientización en nuestro medio de hermandad, Sí. ¿no? Y para las personas que no son de nuestra hermandad, que también serán un día, y ayudar a ellos, ¿no? A desbloquear eso, ¿no? A descodificar, a prestar más atención. Y buscar, ahora que vos tocaste ese punto, buscar un referente, una persona Sí, dentro de la congregación a la que nos podamos acercar de manera, como dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente, o sea que podemos acercarnos confiadamente a un referente, a una persona, a un pastor, a un anciano de la iglesia, a una hermana, a alguien que veamos en esa persona madurez, confianza, responsabilidad, cierto. que podamos acercarnos y charlar. Y de repente confesar o contarle ciertas cosas, alguien a quien le podamos rendir cuenta, que sepamos que nos quiere, Con certeza. y que nos va a guiar por el camino de la gracia, por el camino del perdón, por el camino de la obediencia, que incluso si te quiere, te va a decir cosas que no te van a gustar, Con certeza. pero que te van a hacer bien. Ahí viene la maturidad con el tiempo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese punto es muy importante para nosotros y capaz que muchos de nosotros estamos sufriendo por ese motivo, porque nos olvidamos de eso. Porque si paramos y miramos para la Biblia, eso ya viene enseñando desde la Biblia. Toda la vida. Bueno, Jesús tenía 12, esos 12 con él. Sí.
Y después nosotros podemos ver con Pablo, había también esa gente, siempre había una referencia. Nosotros debemos confiar y buscar una referencia de personas que sean correctas, con buen testimonio, ¿no? Buenas actitudes. Yo pienso, ¿sabes qué, Alencar? No te corto. No, te no, corto, tranquilo. Es un paréntesis. Perfecto. Es un pensamiento mío, corregime si me equivoco. Yo pienso que a veces la gente, las personas no buscan ese referente por aquel texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así. Yo ese texto lo analizo así, yo lo opino así, o sea, yo lo aplico para mi vida así. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Pero ese es el significado del versículo. Exacto, en sí propio, en su fuerza, en su capacidad, en su elocuencia, en su inteligencia, en su poder adquisitivo. Sí. Maldito ese hombre. Que confía en él mismo. En sí mismo, exacto. Eso es. Entonces yo pienso que una de las características que han llevado a que no tengamos ese referente o esa persona a la que nos podamos acercar para pedirle oración, para confesarle nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fortalezas también, Cierto. parte de ese punto de maldito el hombre que confía en el hombre. Ah, que voy a confiar en el hombre, no, maldito. No, no. En algunos versículos para arriba, si lee un poquito más encima, va a decir que está hablando de uno mismo. Exacto. Entonces, Exacto. es una mala interpretación, ¿no? Que se torna tan cotidiana en nuestras vidas que la gente repite. Y estoy de acuerdo, ese es uno de las cosas que nos bloquea. A veces el miedo de ser juzgado por la gente. También. A veces también puede ser eso, ¿no? Ahí volvemos al miedo, ¿no? Sí, bueno. Volvemos a la cuestión del miedo que nos bloqueamos por eso. Pero la gente siempre va a decir. Mira, hace un rato, hoy temprano, mientras estaba conduciendo el programa de la radio y preparando un poco el programa de hoy, me encontré con un video en YouTube de una persona con capacidades diferentes que iba caminando y de repente empezó a correr y a bailar en una plaza y gritaba, no me importa lo que la gente diga de mí, yo soy feliz. Entonces eso me hizo reflexionar. Era una persona que cuadraplégica, que como podía se movía, wow, y no le importaba lo que la gente opinara de ella. Cierto. Entonces, más o menos la gente siempre va a hablar. Ah, entonces, sí. En ese criterio de juicio es otro bloqueo, que a veces no somos como queremos ser, no vivimos como queremos vivir y nos sujetamos a qué dirán. Entonces, pum, otra vez viene otro bloqueo del cual sos preso y esclavo. Sí. Y sos preso y esclavo y vivís una vida que no querés vivir. Con certeza. O sea, una vida que no deseás vivir. Y si lo llevamos a grandes rasgos, a la postre va a estar viviendo una doble vida. Con certeza. Y ese es encadenado, encarcerado, ¿no? Exacto. Encarcerado, porque realmente eso aprisiona al ser humano. Y porque hablar mal, mismo que hagamos todo correcto en la vida. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? Jesús. Jesús hizo todo bien, mejor que bien. Sí, no da para decir que fue bien, fue mejor que bien. Excelente. Fue excelente. Y murió, ¿cómo? Exacto, castigado. Entonces, no adelanta. Debemos dejar el miedo y buscar la confianza en Dios, ¿no? Que estamos haciendo. Y si es que no estamos, esperar que Él seamos abiertos de la mente, ¿no? Eso, ser abierto. Ser abierto de la mente y aceptar la corrección y la instrucción de Dios y de las personas que Dios usa, ¿no? Al final eso es el discipulado, ¿no? Amén. El discipulado que nosotros tenemos que tener en Dios y las personas que están a su lado. Al final, Dios mandó a nosotros vivir en comunión unos con otros y no individual. Exacto. Dios nos enseñó eso. Él decía que todos seamos uno. Wow. En el matrimonio, los dos son uno. ¿Qué cálculo, no? Porque 1 más 1. Uno. ¿No? En el que se hace cuerda de 3. De 3. Na verdad se torna una. Irrompible. Wow. Entonces, esa es la cuestión. Somos un grupo uno, pero ¿para qué? ¿Para sermos individuales? No. En el cielo, todo junto. Para subir allá. Entonces, son cosas que deberíamos tener la confianza, nos abrirmos un poco. Obvio, con personas correctas, que tuviera de buen testimonio. No es que también voy a salir hablando de mis problemas para todo, eso puede ser perjudicial también. Exacto. Estoy 100% de acuerdo con eso, pero buscar referencias, pastores. Vos sabés que vos citabas hace un ratito, hablaste de Jesús, de los discípulos, y a lo largo de la historia siempre hubieron referentes.
La implosión tiene un poder como de absorción, o sea, hace y explota y implota, implota y el desastre es terrible. La explosión, esa hacia afuera, esta otra es hacia adentro. Y tiene la capacidad de absorción y el poder es mayormente devastador, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Ahora vos imaginate cuando nosotros Agora, pasamos eso por de dentro del ser humano, imagínate. Y nadie ve a la vuelta. No, nadie. Es lo peor. Y es lo peor. Nadie ve para ayudar, a veces para adentro eso. Bueno, existen muchas enfermedades hoy en día que asemejan esa característica, ¿no? Nunca estudié sobre eso, pero más o menos uno hace la conexión. La depresión, Sí. la persona va para adentro y nadie consigue, está más callado, pero va dejando, ¿no? Sí. Y está triste y va... Pero hoy en día la depresión es una cosa que ataca no sé cuántos porcentajes de las personas. Creo que es una de las enfermedades del siglo XXI, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. La depresión. Hay muchos porqués, ¿no? Que derivaron en eso. Pero una de las acciones más visuales es la ausencia de Dios. Y lo peor de todo es que hablamos de la iglesia para afuera, pero eso pasa dentro de la iglesia también. Sí. Lamentablemente Pasa. y mayormente. Pasa. Voy a citar la frase de un pastor, del pastor Daniel, que una vez me dijo algo muy interesante. La gente se pierde dentro de la iglesia. Wow, es verdad. Y por acciones tan simples como estas. Por yo no acercarme a vos y decirte de repente, Alencar, mira, estoy pasando mal, mi situación familiar está mal, no sé con quién hablar, necesito que me escuches. Que me Por ayudes, me situaciones- dé una guía, exacto. una experiencia, una palabra, o simplemente como hablamos en aquel otro programa, escuchar. Nada más. Escuchar. ¿Cómo te pasó a vos? Hace muchos años ya en la iglesia que vos Eso, contaste que escuchaste por a la la- señora eso. y eso fue suficiente. Suficiente. O sea, esa simple acción está haciendo con que hermanos, hermanas, caigan en una depresión terrible, en una soledad terrible, y dentro de poco ya no lo ves más sentado en esa butaca. No solamente se fue de la iglesia, sino que lo peor de todo, como ha pasado en algunos casos, en otros países Sí. incluso, se terminan quitando la vida. Con Y es certeza. inconcluso, voy a decir, ¿cómo un cristiano verdad. se va a matar? Es verdad. En realidad ya murió hace mucho. Es un dato muy fuerte decir eso, pero a decorrer de todo el planeta he escuchado cuando vino el COVID, hasta mismo de pastores estar quitando la propia vida. Yo creo que el culpable no es solo la persona, pero somos nosotros mismos cuando no ejercitamos la hermandad, el amor. Viendo la necesidad, no tenemos esa empatía. Sí. O simplesmente llegar y saludar y preguntar cómo estás. Yo soy una persona que a veces estoy tan preocupado en mi día a día con mis tareas. Yo hago una cosa, tengo una cosa que tengo que corregir, ¿no? Estoy haciendo una cosa preocupado en la otra, Claro. ¿no? La que viene después o lo que voy a hacer después. Entonces, y a veces intento corregir, no, voy a intentar vivir ese momento, ¿no? Terminar un culto y no salirme rápido. Parar un tiempo e intentar saludar. Y estoy intentando corregir eso ahora. Tengo até un poco de vergüenza, sí, pero estoy intentando. Pero nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde, No ¿no? es tarde, no es tarde. Porque, y me siento tan gozoso de hacer eso, de compartir esa alegría y... Porque realmente estoy contento, vengo a los cultos y me siento contento, me siento alegre y como que esa es la cereza, ¿no?, de la torta, Exacto. de poder compartir eso con los hermanos, de saludar y preguntar cómo está la familia, algo tan simple que abre esa, da Una esa brecha, abertura, sí. esa brecha para más, que es lo que es la Y sí, comunión. porque el día de mañana, eso es la comunión, porque el día de mañana la gente va a acercarse. Pablo, en 1 Corintios 11:23, cuando habla de la institución de la cena, 1 Corintios 11:23 dice al respecto de la cena, y habla de los abusos de la cena, que quienes, Cierto. no entendiendo el significado de lo mismo, Pablo recomienda y dice así: si tienen hambre, coman en su casa. Claro, ¿Qué quiere decir esto? Que vienen a la iglesia, esto en el contexto de la iglesia de Corintio, que se Cierto. servía una cena, o sea, la cena de antes era una comida. Comida. Una comida de verdad, no era un pedacito de pan y un poquito Compartir de jugo. Era una cena de verdad. Sí. Imagínate un asado. No Cordero. sé. Exacto, una Me imagino. cena era. Entonces, ¿qué pasaba con los hermanos de la iglesia de Corintio? Habían perdido el objetivo de lo que era esa celebración, recordar la muerte de Cristo, y venían a la cena a comer, a llenarse la panza. Sí. Entonces Pablo decía, no, así no vengan con esa idea. Si tienen hambre, coman en su casa, vengan satisfechos, cosa de que cuando celebran acá la cena, lo hagan de manera ceremonial y coman poco, ¿no es Sí. cierto?
Con la intuición de compartir. Con la intención de compartir y conocer el significado. Claro. Pero ¿a qué voy con esto? Te Va. desarrollo la idea. A veces nosotros venimos a la iglesia y venimos a la iglesia, nos sentamos en el culto, cantamos la María, amén, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús, nos vamos cada uno para su casa. Y nos olvidamos del verdadero sentido de estar en comunión. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? Vos venís al culto, termina el culto, saludás a todos, buscás la comunión genera confianza, la confianza genera una apertura que el día de mañana la persona va a decir, voy a hablar con Alencar porque él fue el único, porque esto pasa. Que se acercó y me saludó. Con certeza. Pero vos lo generaste eso, porque entendiste el verdadero sentido de lo que es estar en comunión en la congregación. Entonces, viste la comparativa, ¿no? De la cena y esa comparativa que está haciendo, yo veo ella tan vivida en los días de hoy, que hoy no venimos a compartir una comida física, ¿cierto? Pero venimos a compartir una comida así, que son las enseñanzas de Cristo. Y a veces estamos tan preocupados con la comida solo para nosotros y solo alimentar nosotros porque estamos pensando en nuestros problemas, estamos pensando en nuestra familia, estamos pensando en el trabajo, la falta de él, estamos pensando en tantas cosas y nos olvidamos que existe el compartir. Exacto. ¿No? Que el compartir no es solo dar la educación para que la otra persona levante o pase, ¿no? Pero capaz que es nosotros preocupar, wow, qué palabra bien, ¿será cómo está mi hermano? No, ese para mí debería ser el compartir, porque hoy no venimos a la iglesia a comer, ¿no? De verdad. No venimos a comer, sería bueno, ¿no? Sería bueno. hacer un gran evento, ¿no? Un gran picnic con todos para compartir también una comida. Es parte de la comunión. Es parte de la comunión, pero la cuestión que veo para nuestros días de hoy es el compartir, sí, pero algo de la vida, ¿no? Del conocimiento, de la instrucción, de las experiencias, de saber cómo tú estás y no solo esperar una respuesta bien y la tuya bien, chao. Claro, porque ahí caemos en la retórica de ¿cómo estás? Pero es una pregunta... por educación. Por educación. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y esto me hace acordar a algo que me pasó no hace mucho tiempo atrás, que vi un video de alguien que le preguntaba, yo te preguntaba, ¿cómo estás, Alencar? Estoy bien, pero ¿quieres saber cómo estoy de verdad? Mira, no tengo trabajo, me está yendo mal, estoy enfermo en mi casa, está todo mal, el problema que... ¿Querés que te diga cómo estoy? Entonces, a veces caemos en la retórica de cómo estás, pero como para romper el hielo, como quien dice, ¿cómo está el tiempo? Se notó tan costumbrero ese tono. Y la verdad que esa pregunta debe ser dirigida de manera objetiva, a modo de verdad, quiero saber cómo estás. Y a su vez quiero saber cómo te puedo ayudar. Cierto. Como que debería tener sentimiento. Sentimiento. Debe ser algo realmente sentido y no tan corrupto. Otra vez vuelvo. Algunos de nosotros tenemos esa cuestión de siempre estar preocupado con la vida. Pero el propio Dios dice, ¿no? Los pájaros, sí, las flores, Él suple todas sus necesidades. La misma cosa de nosotros, que somos la creación a la imagen y semejanza de Él. ¿Y por qué no nos preocuparnos en hacer su voluntad? Exacto. ¿No? Que es amar al prójimo, ayudar al que está cerca, primero los de la casa, después los demás, pero hacer ese trabajo, ¿no? Deberíamos buscar cada día más. Y cantidad de gente que no precisa ser nem las personas fuera de la casa, a veces dentro de la propia casa. Sí. Está cada uno en su mundo. Vos sabés que yo, bueno, ayer incluso lo hablaba, ¿no? Que yo tengo una idea al respecto de eso, que el rebaño más importante que Dios nos da para pastorear es el que está de la puerta para dentro de tu casa. Sí. Ese es el rebaño importante. Porque, mirá, yo pensaba, el otro día incluso lo hablaba con mi esposa, hemos orado por la familia de este pastor que falleció, Milton Neves. Sí. No tuve el placer de conocerlo, oí muchas y muy buenas referencias del hombre, pero voy a esto. Para la iglesia siempre va a haber un pastor. Cierto. ¿Me explico? Te explico. Siempre va a haber un pastor. Te entiendo. Siempre va a haber un pastor, porque Dios se provee para sí. Pero para esa familia no va a haber otro esposo ni otro padre. Con certeza. Entonces, esto me hizo reflexionar y vuelvo a decir la importancia y la relevancia que tiene el ejercicio, el ministerio familiar. Vos lo dijiste ahora recién, a veces dentro de la misma casa, cada uno está en su mundo. Sí. Y lo increíble de todo es que dentro de la casa no conectan entre sí. No. Y lo inconcluso de todo eso es que el jefe de esa casa conecta más con los de afuera que con los de adentro. Entonces voy a decir, eso pasa. Infelizmente algo pasa. está mal acá. ¿Cómo puede ser que esa persona conecte más
amorosamente y espiritualmente con los de afuera que con los de adentro. Entonces yo digo, o la Biblia está mal o esa persona está mal, algo está pasando. Entonces, reafirmo la idea. El rebaño más importante es el que, cerrada la puerta, el que está dentro de tu casita. Entonces, por ese motivo, yo creo que deberíamos parar y observar. Empezamos por la casa, ¿no? Sí, claro. Empecemos por la casa y expandimos eso para la iglesia y también para medio de la sociedad, ¿no? Porque dentro de nuestro trabajo también puede pasar eso. A veces entramos, venimos, hacemos lo que tenemos que hacer, digamos un trabajo en el mundo, ¿no? En el mundo estamos todos. Sí. En el mismo la iglesia, pero ¿entiendes qué quiero decir? Secular. Plan secular, no dentro de la iglesia. Pero en todos los ambientes deberíamos vivenciar la vida pensando que las personas que nos rodean también tienen una vida y mejor si andamos juntos, si andamos pensando y ayudándonos a otro. Yo creo que eso es una de las cosas para la cual Dios nos creó, para vivir con abundancia y repartir eso para todas las personas. Y bueno, el texto dice, ¿quién teniendo una luz la esconde debajo de un almud? Perfecto. No, la pone arriba de la mesa a fin de que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces pienso que el ministerio, el evangelio, en fin, no es para estar escondido. Sí. Es para estar arriba y poderlo compartir. Y lo que vos dijiste ahora, para poder expandir, que el hogar sea el punto de partida. Claro. ¿No? Que sea el punto de partida. Desde el hogar expandimos hacia afuera. Es como yo le digo a mis hijos, vamos a ir a la iglesia, a hacer en la iglesia lo mismo que hacemos en casa. Con certeza. O sea, lo que hacemos en casa lo vamos a hacer en la iglesia. Cantar, orar. Capaz que hoy en día con la tecnología, esas cositas acá, ¿no? Muchas personas están distraídas, ¿no? Pero antiguamente no existía eso. Entonces, la gente sentaba a la mesa a comer y a conversar. Sí. Hoy en día, a veces, pone un video en el momento de la comida. Wow. Hay un pastor que escuché un pastor hablar sobre eso. Que hay si vos ves el Salmo, me olvidé qué Salmo es ahora, que dice que tus hijos son como ramas de oliva alrededor de tu mesa. Vos imaginate que la mesa siempre fue lugar de buenas conversaciones a lo largo de la historia. Sí. Y en el tiempo actual, como vos decís ahora, siempre hay, o está la tele prendida, o hay un video, o hay algo que está estorbando ese momento único donde toda la familia se sienta a la mesa, donde deben y pueden charlar abiertamente. Compartir sus experiencias. Parece un ejercicio tan simple de se practicar, pero Salmo también... 128. Salmo Bien, 128. gracias. Entonces, um exercício tão pequeno, pero que hoje em dia se torna tão difícil desapegar, porque nós outros arraigamos em certas costumbres que são malas, que parecem ser que não... Utopia da galáxia. Então, nós outros agarramos e para cambiar isso vai ter que ter um esforço, começando da casa, não? En la casa comenzando así a poder ejercitar eso. Y porque es muy placentero. Es muy placentero. Sí, placentero. Esa cuestión de poder sentar y conversar, reír, ¿por qué no? ¿No? Contar las experiencias, ver si está precisando de alguna cosa. Yo creo que debería empezar de la casa. No hay nada más lindo que reírse con los de tu casa. Es hermoso. Sí, es verdad. Yo le digo a mis hijos, yo me río con ustedes y de ustedes. Son momentos de ustedes, también es bueno. Pero eso es muy bueno. Ese se va. Y ellos se ríen de mí. ¿Sí? Sí, claro. Pero por favor, no se van a reír de mí. Si aparte me gastan todo el tiempo. Me dicen, bueno, viejo. A mí me pasa mucho. Me pasa mucho. Pero es ese. ¿Cómo te dicen? Mis hijos me dicen viejo. Yo llego y Mateo, el más chiquito, me dice, hola viejo loco. Sí. Imagínate. Mi hija me dice gordinho. Pero es lindo, ¿viste? Es bonito, es bonito. Ese no tiene precio. No tiene eso. No tiene precio. Eso no tiene precio. Yo pienso que es ver la bendición de Dios dentro de tu casa. Y hay que cultivar eso cada día más. No perder eso nunca jamás. También eso es importante. Pero viste, es esa relación legítima. Descontraída, legítima, muy buena. Que se da de padre a hijo y de hijo a padre. Ahora, extrapolemos eso. Cierto. ¿No? Y traigámoslo a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué fenómeno! ¿No es cierto? Solo imaginar eso aconteciendo, no en un grupo reírnos, cerrado, pero... pasarla bien, descontraídos. Es verdad. Que sea aquellos 5 a 15 minutos al final del culto, wow. ¿no? Dando la libertad, hasta mismo, ¿por qué no? Me atrevo a decir, al Espíritu Santo se manifestar con alegría. Sí. Porque con la risa alegría. es parte del Espíritu.
con certeza. Es como creo que te hice esa pregunta una vez, no hace mucho. Citame o enumerame cosas que tengan que ver con la santidad. Y todos decimos, leer la Biblia, orar, ayunar, congregar. Sí, está bien, te la aguanto toda esa. Y cantar, todo eso. Pero ¿en qué momento, dentro de todo eso, dentro de lo que tiene que ver con santidad, consagración y todo lo que me digas, entra la alegría, la felicidad y la risa? Sí, estoy de acuerdo. Porque hace parte, Eso hace si yo parte. creo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de afectar todas mis emociones, la alegría es una emoción. Sí. Entonces, creo que el Espíritu Santo debemos de darle más libertad para que suceda lo que acabas de decir. Alegría citada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pablo decía gozaos, y otra vez os digo regocijaos. En español se dice gozo, ¿no? En portugués se traduce más alegría, esa palabra, ¿no? Que creo que está en la oración del Shema, la oración de Deuteronomios. Sí. La alegría es incentivada. Todos los judíos oran todo el día por la mañana pidiendo varias cosas y una de ellas es la alegría. Y es una oración que fue enseñada para nosotros por la palabra de Dios, que todo bien, no somos judíos, pero somos hijos de Dios y deberíamos cultivar esa alegría para el bienestar. Sí, personal y del grupo, grupal, ¿no? Entonces eso es importante y a veces vamos perdiendo. Nunca oré por alegría. Siempre Yo a veces oro y digo... pienso en eso, pero no oré. Voy a empezar a orar a partir de hoy por alegría. Yo ya oré por situación buena, pero por la alegría en sí, porque la situación buena muchas de las veces te genera, ¿no? Alegría, un trabajo en el día, que mi trabajo sea próspero, ¿no? Que le venga a dar frutos en mi local de trabajo y para las personas. Que mi tiempo sea optimizado con la intención que eso me alegre, pero por la alegría nunca oré. Wow. Es un buen punto realmente. Y la Biblia habla de espíritu alegre. Sí. Dice que el espíritu triste corroe los huesos, algo así, no me acuerdo ahora. Pero generando la cuestión de una enfermedad interna y realmente reacciona, exacto. La tristeza reacciona en nosotros de una forma de... Bueno, la alegría, la sonrisa hermosea el rostro, ¿no? ¿Vos sabías que utilizas menos músculos para reírte que para enojarte? Queremos hacer esfuerzo, ¿no? Fruncir el ceño. ¿Ah, sí? ¿Te imaginas? Entonces, es mejor reírse. Sí. Es más económico. Es más económico. Gasta menos calorías, ¿viste? Pero el espíritu alegre embellece el rostro, dice la Biblia. Embellece el rostro. Incluso al hablar, cuando vos hablás, yo he hecho grabaciones en la radio y Andrés me dice, hacelo pero sonriendo. Y la voz, oír la voz de alguien que está diciendo algo sonriendo, ya cambió la tonalidad y el mensaje de la voz. Cambia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuánto afecta la alegría? Nuestras actitudes también afectan. Sí, nuestras claro que actitudes. sí. Muy bueno eso. Creo que es parte de la vida. Debemos seguir esa línea, intentar permanecer en esa línea y llevar más personas a seguir esa misma línea. Al gozo del Señor. Sí. Jesús dijo, entrad, venid, hijitos, al gozo de mi Señor. Imagínate. Todo enfoca a estas cosas. Al gozo, la alegría. Y sí, porque si no el Evangelio sería triste y pesado. Y no es ni pesado ni es triste. No. Hay tristeza, sí, hay sufrimiento, de situaciones, sí. Circunstancias de la vida. Pero en un contexto general, nosotros sabemos que del inicio hay una promesa y alguien que nos guía en ella a un futuro de que también hay un gozo y en el camino de él vamos a tener eso. Y el que dice que ser cristiano es triste no conoce el Evangelio. No conoce. No conoce el humor que hay en las páginas de las escrituras. ¡Wow! Eso. Sí, verdad. Para mí, la Biblia, principalmente Jesús, ¿no? A través de algunos predicadores que van diciendo, vi mucho humor en medio a las palabras de Jesús. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor tiene un diálogo con Job. Job lo increpa y el Señor utiliza un término bastante interesante, ¿no? Así como, se me fue la palabra ahora, Job increpa al Señor y el Señor le dice, Job, decime, ¿dónde estabas vos cuando yo hice el cielo? Va a decir que eso no parece cómico. ¿Es cómico? Es cómico. Como tomando bueno, capaz que él, tipo, tomando de pelo, vamos a ver. Sí. Todo bien que Job estaba pasando una dificultad muy grande. Estaba siendo un poco sarcástico. Sarcástico, esa es la palabra. Esa era la palabra. Si Job no existía todavía, y Job sabía en su consciente que no existía todavía, como diciendo, Señor, pero estás siendo sarcástico conmigo. Sí. ¿Me cuestionas a mí? Lo pienso lo mismo de cuando Jesús estaba enfrente a los dos ciegos y pregunta, ¿qué quiere que te haga? Exacto. Me parece una cosa muy ciego. ¿Qué va a querer que haga?
recobre la vista. Exacto, sí. No un perro guía. Exactamente. Tipo así, era una cosa muy cómica, porque realmente yo imagino que cuando tenemos una dificultad, lo que más queremos hacer es subsanarlas. Por lo menos es lo más coherente, ¿no? Y el Señor aparece ahí Y pregunta, con una piada. Una piada, una broma, ¿no? Es cierto. No, vamos, Alencar, son 12 menos 10, me parece, menos 5, menos 10. Ya hizo una horita de la programación que se fue volando. Se fue. Ahora es increíble porque viste que íbamos a hablar de un tema que se fue por otro tema. Pero hablamos de la obediencia, que es una característica de las cosas que nos pide Dios. Sí, es verdad. De obedecer, y con esto cierro. Obedecer, pero obedecer felizmente. Porque después está el siervo que obedece, pero anda a hacer tal cosa. Ah, sí, voy. Pero está el que va a hacer tal cosa. Sí, ¿cómo no? Feliz de la vida cantando hoy. Con certeza. ¿No es cierto? Es Entonces, verdad. Obedecer y hacerlo felizmente habla de que esa persona ha sido libre y no carga con el evangelio como un yugo, sino ¿verdad? que el evangelio es libertad y felicidad. Obedezco porque me place voluntariamente obedecerle a mi Salvador. Y falta mucho de nosotros alcanzar esa. Pero es un proceso. Es un proceso y un estado. Primero la persona tiene que tomar la conciencia de eso, y yo creo que está muy bien. Creo que fuimos muy bien en el transcurso de eso, y capaz que espero que cada uno de los oyentes tenha captado la mensaje, ¿no? Y sabe que estaba pensando hoy sobre lo que estamos haciendo, Pablo. Esa conversa con Dios es una forma de predica, sí, pienso yo que es una forma más descontraída, pero es como si fuera, ¿no? Y eso es lo que espero que siempre sea por cada uno que escucha a nosotros, es como descodificar o desarmar aquella caja. Agarrar una vivencia y poder vivirla. Exacto. ¿No? Y que el evangelio es vida. O sea, yo no puedo predicar lo que no vivo. Sí. Entonces es un poco de ambas cosas. Hacer más fácil para todos nosotros vivir esas palabras tan hermosas y con certidumbre que Dios nos dio para... Y bueno, y tratar de compartir con la gente que todos los cristianos pasamos por momentos de incertidumbre, dudas, insatisfacciones, tristezas, alegrías, Cierto. pero estamos en ese proceso de perfección aprendizaje. que esperemos llegue rápido. Amén. Amén. Nos vamos, gente. Muchas gracias por estar ahí, por vernos, por compartirnos en YouTube, en Facebook, en radio también. Esto es el espacio que sale los días jueves, Converse con Dios. Es una conversación donde en el medio está Dios y donde vemos a Dios en cada cosa que hacemos. Perfecto. O sea, es verdad. Seríamos ciegos si no vemos a Dios en cada cosa que hacemos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Que Él no quiere ver. Nos vamos, Alencar. Nos vamos. Entonces, me despido con todos, que todos sean bendecidos por Dios en ese día de hoy y estén con nosotros, si Dios quiere, en la próximo jueves, si Dios quiere. Espero que tengan gustado. Estamos aprimorando, ajustando unas cositas. Estrenando escenario. Escenario nuevo, ¿no? Sí. Espero que podamos mejorar mucho más y que compartan, la gente comparta esa conversación para que vengan a edificar las vidas y ser bendecidos por Dios. Exacto. Y algo importante que vos decías ahora, y con esto cierro, yo digo, con esto cierro, que todo esto se hace posible gracias a la contribución, a la colaboración voluntaria de todos ustedes que ofrendan, que diezman, desde la cámara, desde el micrófono, desde la pantalla, desde una consola, desde un juego de iluminación, desde el escenario, desde un cable. Sí. O sea, las ofrendas de ustedes son importantísimas porque aunque ustedes no lo crean, contribuyen en la expansión del reino de los cielos. Cuando vino la pandemia, que se cerró todo, que no hubo culto, creo que como por 3 meses, 4 meses por ahí, no había iglesia, no había culto. Sí. Entonces, esta plataforma de streaming fue lo que nos permitió poder predicar y expandir el reino de los cielos. Y todo eso en conclusión a las ofrendas de ustedes. Por eso, gracias y que Dios los bendiga. Gracias por compartirnos. Amén. Bueno, como dijo Alencar, nos vemos el jueves que viene a las 10:30 de la mañana por ahí. Bendiciones. Converse con Dios. Él no quiere que nosotros contenemos Él aquí o dentro de 4 paredes. Desestructurada, espontánea, comprometida. Única es la propuesta de Converse con Dios. Y el Señor me hizo ver algo. Y era como que yo tenía un diálogo conmigo mismo, ¿viste? Conducción, Pablo Massa y Alencar Miller. Converse con Dios.